¿Haces publicidad en Facebook y quieres conocer una herramienta que te ayuda a crear decenas de anuncios basados en un único anuncio? En el vídeo de hoy te voy a hablar de la personalización dinámica de Facebook, una herramienta que permite crear de una manera automatizada numerosas variaciones de un anuncio combinando inteligentemente imágenes y textos en función de los resultados que cada uno de los anuncios dio en cuanto a segmentos de audiencia y ubicación de los mismos. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Facebook está empezando a desplegar el uso de esta herramienta para distintas empresas, aunque de momento no está disponible para el 100%, ¿no? Esta herramienta se trata de Facebook Dynamic Creative y está disponible tanto en el Facebook Ads Manager como en el Power Editor. Esta nueva herramienta por el momento solo soporta campañas cuyo objetivo es generar conversiones, instalaciones de aplicaciones y generación de tráfico, y únicamente para formatos de imagen única o vídeo único. Y te permitirá crear, como te comentaba, variaciones de anuncios pasados de manera automática buscando la mejor optimización. He mirado a ver si tenía activa esta nueva funcionalidad para poder compartirla contigo y por el momento no la veo disponible. Pero si quieres comprobar si tú la tienes activa, tan solo tienes que irte a crear una campaña nueva y en el menú de configuración del anuncio te debería aparecer esta imagen que te muestro ahora mismo aquí en pantalla, que será la que te permita activar esta funcionalidad. Por el momento poca más información te puedo dar, más que decir que me parece una funcionalidad muy interesante para poder ser más efectivos en la generación de anuncios que tengan mayor probabilidad de éxito. De todas formas, en la descripción del vídeo te dejo dos enlaces directos para que puedas ver más información dentro de Facebook sobre esta nueva funcionalidad, a la espera de que la activen. No, vamos, yo no, aquí por ejemplo viéndolo no veo nada raro, tienes todas las publicaciones, tienes muchas reviews con buena puntuación, todo bien integrado, tal, no hay nada, el tema de los hoteles y tal. Ostras, pues no lo sé si por alguna razón están haciendo algún tipo de limitación a alguna categoría en concreto, que se me ocurra eso, que no han comunicado, porque realmente ellos no, en la comunicación en ningún caso dijeron ninguna limitación. Esto además lleva ya como unos 8 meses o así activo, es decir, que debería estar desplegado en un todo. La competencia realmente no puedes sacar exactamente porque no tienes el píxel metido en su página. Para mí el potencial real del píxel de conversión es para temas de remarketing. Es decir, al final, como tú dices, la pones en tu web o en alguna zona concreta de tu web. Por ejemplo, si hay una conversión antes de que se produzca y quieres recuperar posibles personas que no han hecho la conversión, y luego como te crees audiencia en concreto, tú le puedes remarketear a esa persona. Para mí es la parte más importante para campañas, el tema de remarketing, porque además son campañas que tienen un coste más bajo y es interesante. Luego, en paralelo, tú puedes crear públicos, bueno, subiendo tu base de datos, que eso es un tema, pero puedes crear públicos, pues aprovecharlo para personas que, sí, pues eso, que han visitado tal página o que interactúan con esta página. Yo es que realmente para mí el potencial es en remarketing. Está la parte de audiencias similares, a mí nunca me ha acabado de dar buenos resultados, porque cuando haces audiencias similares, a no ser que sea para una gran marca que busca una campaña de branding, entonces bueno, pues vale, es branding y al final buscas algo bestia, pero para cosas más específicas, al final yo lo que veo es que te mete una audiencia similar muy grande y que realmente no es tu público objetivo, entonces se diluye mucho. Entonces yo voy más sobre todo para presupuestos así más pequeñitos, empresas que no tienen grandes inversiones, yo temas de remarketing para acciones concretas. O imagínate que lancéis alguna publicación, algún ebook y quieres volver a reimpactar esos usuarios que han estado pues en los últimos 6 meses en tu web. Pues por ahí puedes llegarles y eso es interesante. Sí, yo al final por eso cada vez más lo que intento es vincularle las inversiones que hacen en Facebook a algún tipo de conversión que puedan medir como son leads. Es decir, de alguna manera decirle, oye, mira, a mí que una publicación tenga 20, 40, 80 me gustas, sinceramente, me da absolutamente igual. Yo, de hecho, yo les quito en las métricas todo tipo de seguidores y tal. Yo digo, es que para mí no es una métrica a día de hoy de negocio. Entonces, muchas veces cuando eso, creo que eso te lo comenté la otra vez, lo de los leads es algo que al final pues ellos dicen, hostia, pues aquí podemos, son como datos de que para ellos es más tangible, de alguna manera. Pero es complicado, cuando las empresas no quieren escuchar,
no hay manera de hacerles escuchar. Vale, mira, a ver, el principal problema que tienen, entiendo que la mayoría de publicidad que hacen no es medible, porque todo lo que hagan en papel y tal no lo tienen medido, incluso lo que tengan por banner, como mucho, les deriva tráfico a la web, pero no está medido ni conversiones ni absolutamente nada, lo cual para mí es tirar el 100% del dinero. Eso es lo primero. Normalmente, el enfoque que yo te diría, porque entiendo que aunque la persona sea proactiva a todo esto, pero tienen un perfil, si siguen invirtiendo en eso es porque tienen un perfil de que no creen en lo nuevo y creen más en lo antiguo, ¿no? Entonces, siempre intenta, cuando les intentes convencer, yo creo que no se puede convencer nunca a nadie, esto lo que le puedes convencer es con datos. Es decir, si tú les demuestras datos que te permitan, con pequeños presupuestos iniciales, hacer pruebas y de ahí tú sacas datos que les demuestro, oye, mira, es que he invertido, me invento, 500 euros en hacer esto y se han conseguido 20 avisos de clientes interesados. Y de estos 20, 8 han llegado, 2 han comprado. Entonces, cuando tú les muestras todo el embudo de, oye, me he gastado 500 y se ha facturado esto, hostias, vas a ver cómo ahí sí te van a incrementar el dinero para meter más a la parte digital. Ahí lo inteligente es buscaros un plan paralelo de captación de leads, porque dice, joder, me están pasando de la marca leads que ya no valen porque van con 3-4 días de retraso y cuando llamo al cliente pues ya está cabreado. Entonces, es montaros, es decir, la base sobre todo es que montes un buen sistema de generación, de atrapar leads y trabajarlos, y todo basado en una web que esté orientada a eso. Es decir, no sé actualmente cómo está la web, pero la web es clave en todo eso. Sí, eso lo que consiste eso es que a través de estas sesiones tú si quieres me vas pasando cosas y vamos viendo. Imagínate que me dices, oye Juan, vamos a diseñar esta estrategia y lo vamos haciendo conjuntamente. ¿Cuál sería? Lo primero que yo haría es definir tus tareas, cuál es la más importante a día de hoy. Es decir, vale que tienes que hacer el tema del análisis de los tal, pero a día de hoy si tuvieses que decir, oye, ¿cuál es la que ellos van a valorar más? ¿Cuál sería? Pero ponlo encima de la mesa. A ver, si no tienes experiencia en AdWords, no te recomendaría gestionar tú las campañas. Es decir, el gran problema que genera la publicidad digital es la percepción de que es fácil, y es mentira. Es fácil crear un anuncio, o sea, en Facebook es fácil crear un anuncio, en AdWords también. Lo que no es fácil es hacer que ese anuncio sea rentable. Y eso dependerá de la experiencia de quien gestione esa campaña. Entonces, una cosa es lo que tú tienes que hacer, quizá puede ser el análisis de palabras clave o decirle, pero debes tener a alguien con experiencia, sea esa agencia, sea un freelance externo, alguien con experiencia real en gestión de SEM, de AdWords, que te gestione esas campañas. Porque de lo contrario lo que puedes hacer es que una campaña sea un auténtico fracaso, tengas unos costes por lead brutales, excesivamente altos, y muchas veces te puedo decir, pues yo que sé, ejemplos donde un lead se estaba captando a 12 euros y cuando esa campaña la coge alguien que sepa, la optimiza y te baja a 3 euros el coste por lead. Es un ahorro de 4 veces. Lo cual imagínate la repercusión que tiene todo eso. Entonces, si no tienes experiencia en gestión de publicidad digital, derivadlo a alguien, porque si no es muy complicado. Pero es tan importante, te digo, porque tú puedes gestionar muy bien una campaña de AdWords, pero hay otra parte que depende de vosotros, y es la parte de a dónde llevas ese usuario, la web o la landing. Si tú haces muy bien una campaña, pero la web de aterrizaje o la landing no está bien optimizada, se va a la mierda todo. Y eso es una parte que puede ser más vuestra, hasta donde os dejen modificar. Yo no me llevaría a la gente a esa web, porque probablemente no está optimizada y vas a perder muchos contactos, vas a tener ratios de conversión muy bajos. Si tú le llevas una web, tiene muchos puntos de fuga y de distracción, desde ver vídeos, ver el menú. Entonces, normalmente da mejores conversiones si estás encerronas. Si tú le encierras bien y alineas muy bien la búsqueda con la página, las conversiones suelen ser muy altas. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Facebook para empresas. Si crees que este tipo de herramientas ayudarían a la mayoría de empresas a obtener mejores resultados dentro de Facebook. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres descargar alguno de mis libros gratuitos sobre marketing digital, puedes hacerlo ahora mismo desde el enlace que te dejo a mi blog en la descripción de este vídeo. Nasty, I ain't even got a front. Look you from your head down in your butt. I'm like Tyson, Rudy.